Fe que evita caídas. La fe tiene que ver con cosas que uno quiere alcanzar, con cosas que uno sueña, cosas que uno anhela tener. Y uno por ende empieza a trabajar muchas veces sin los recursos, muchas veces sin los contactos, pero a veces lo que tiene es la fe. Y qué importante que la fe sea ese capital más importante que vos y yo tengamos. Porque cuando uno habla, por ejemplo, en su economía y dice yo tengo este capital, sobre ese capital empieza a trabajar para producir ganancias. Y la fe debe convertirse en ese capital que vos y yo tenemos. Pero rumbo al cumplimiento de las metas, de los sueños que uno puede tener, hay mucha gente que se transforma. Y no en algo positivo, sino lastimosamente hay momentos donde uno se transforma en algo negativo. Hay gente que, como se dice, le pisa a quien tenga que pisarle con tal de llegar al objetivo que tiene. Se olvida a veces de las convicciones, ya ni le interesa si es su amigo, si es pariente, si es alguien que le dio la mano un día con tal de alcanzar su objetivo. ¿Ves? Probablemente todos conozcamos historias de gente que fue con tal de conseguir un objetivo a cuántas cosas. En la vida todo el tiempo nosotros estamos viviendo con el deseo de alcanzar ciertos objetivos, salir de ciertas circunstancias. Y qué importante es que miremos en la palabra qué hacer para que en medio de ese camino donde queremos llegar a cosas grandes, evitemos esas caídas que son dolorosas. Caídas que pueden ser un tropiezo, que puede ser el que se trabe algo, el que puede ser que se resbale en nuestra vida de lo que queremos alcanzar. Lo cierto y concreto es que nos vaya apartando. Y saben que hay varios ejemplos en la Biblia. Y una de las cosas que va a ocurrir si no tenemos fe, porque si tenemos fe vamos a evitar muchas caídas, pero hay momentos donde perdemos la fe y la fe hace que vos y yo tropecemos. Sin fe, mi querido hermano, mi querida hermana, vos y yo vamos a tropezar. Hay un ejemplo en la palabra de Dios, en el cual el pueblo de Israel mucho tiempo había dejado de lado el arca del pacto. El arca del pacto en ese tiempo simbolizaba, representaba la presencia de Dios. No era como hoy vos y yo tenemos la libertad de empezar a adorarle libremente acá y esa presencia de Dios toca, llena nuestras vidas. Anteriormente era el lugar donde estaba el arca del pacto, el lugar donde se podía adorar, donde la presencia estaba representada a través de eso. ¿Qué ocurre? Segunda de Samuel, capítulo 6, el versículo 6 dice: cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes, ¿qué había pasado con los bueyes? Tropezaron. El versículo 3 de este capítulo 6 dice que el arca había sido puesto sobre un carro nuevo. Tropezaron los bueyes, ¿por qué? Porque le habían llevado en un carro nuevo. Y uno dirá, ¿pero qué tiene de malo un carro nuevo preparado para llevar la presencia de Dios de vuelta al pueblo? Qué bueno, sí que hicieron un carro nuevo para llevar la presencia de Dios a ese lugar. Lo cierto y lo concreto era que la ley decía que la presencia, el arca del pacto debía ser llevado en los hombros de los levitas. No podía ser llevado en un carro ni viejo, ni más o menos, ni nuevo tampoco. La intención podía ser buena, pero no era la manera en la cual Dios quería. O sea, ellos tropezaron, estos bueyes se resbalaron porque estaban moviéndose fuera de la palabra. Y hay tantas veces en la vida que en tus negocios te tropezás porque te mueves fuera de la palabra. Hay tantas veces que en el matrimonio, en la pareja hay fricciones, hay situaciones muy dolorosas. ¿Por qué? Porque uno se mueve fuera de la palabra. Como esposo no sos lo que dice la palabra que tenés que ser. O como esposa no sos lo que la palabra dice que tenés que ser. Acá la Biblia dice, tropezaron los bueyes. A causa de eso murió Usa. Usa significa fuerza.
¿Saben qué? En 1 Corintios, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 9, versículos 9, 10 y 11 habla de quiénes simbolizan o quiénes son también bueyes. Fíjense que dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal ¿a quién? Al buey que trilla, al que está trabajando. Y dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros, lo espiritual no es gran cosa si segáremos lo material. O sea, acá le dicen, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, según lo que estaba diciendo acá, los líderes eran los bueyes. Y los que tropezaron en ese lugar que veíamos que se llevaba el arca con el carro nuevo, eran los bueyes. Qué importante que nosotros nos demos cuenta que no importa el rango aún ministerial que uno puede tener, no está exento de tropezar y de caer. Líderes que están en este lugar, porque cuando hablamos de fe, tantas veces es fácil que vos y yo le digamos a otro, fuerza, tenés fe, te falta fe. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés que aplicar, vivir esa fe que a otro le decís que necesita? Todos nosotros necesitamos tener la fe porque sin esa fe podemos tropezar. ¿Cuántas veces tropieza una familia? ¿Por qué? Porque falta fe. ¿Cuántas veces tropieza ese emprendimiento, ese proyecto? Porque ya no hay fe. Y estabas en el mes de agosto y ya no tenés la fe que tenías en enero y bajaste la marcha y se quedó todo por el camino. Dice la Biblia en Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 2, David había fracasado en el primer intento de traer la presencia de Dios. Y dice ahí la palabra, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por ¿quiénes? Los levitas. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Versículos 12 y 13 de ese capítulo. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Cada vez que creemos tener mejores métodos que Dios, hay tropiezos. Y muchas veces nosotros queremos hacer hoy en día, cuando respecta a la fe, incluso las cosas más cómodas. Para tener fe necesitamos leer la palabra y a veces leemos la palabra sin ni siquiera prestar atención. Pasan nuestros ojos por ahí, ni siquiera nada. Para tener fe necesitamos orar y a veces decimos, sí, estuve orando, y el momento que contamos como oración fue el momento que estábamos acostados totalmente con sueño, dormidos, y más o menos algunas cosas le dijimos ahí. Y después decimos, ¿por qué tropezamos? ¿Por qué no avanzamos? Cuando nosotros delante del Señor nos tenemos que presentar, la palabra dice que cerramos el aposento, entramos ahí adentro y empezamos a hablar con el Señor. Empezamos a buscarle, de verdad no es algo que hacemos para cumplir, hacer un checklist, oré, leí la palabra y poder. No, es algo que en serio hay que hacer. Porque esto no es teoría muerta, es algo vivo. Más cortante que toda espada de doble filo, más eficaz que eso. Por eso nosotros necesitamos en este tiempo hacer las cosas a la manera de Dios. Si no queremos tropezar, si no queremos perder fuerzas. Esta gente había tropezado porque creyó que tenía mejores ideas que Dios. La intención era buena, pero no era la manera que Dios quería. Los levitas que tenían que llevar eso, acá dice la palabra, tenían que santificarse. Qué importante para no tener tropiezos, porque a veces pensamos nadie se va a dar cuenta. Y esta gente podría haber dicho, le preparamos un carro nuevo, entonces, ¿qué mejor que eso? El Señor seguía queriendo el corazón santificado. Y es lo mismo que sigue queriendo hoy en día. Que vos y yo podamos tener el corazón puro delante de Él.
¿Será que nuestro corazón está de esa manera? Porque si está de la manera correcta, estos hombres empezaron a hacer las cosas a la manera que Dios dijo, se habían santificado, volvieron a poner sobre su hombro la carga. ¿Y qué pasó? Pudieron llevar y concretar lo que ellos habían soñado y habían querido por tanto tiempo. Volver a tener el arca del pacto, de la presencia ahí con ellos. Su presencia se mueve a través de la santidad. Entonces por eso es tan importante que nos volvamos a mover con esa santidad, con esa presencia que viene de parte de Dios para que nosotros podamos recibir esa bendición suya. En segundo lugar, sin fe, ¿saben lo que va a ocurrir? Las cosas se van a trabar. Yo no sé cuántos tienen proyectos, sueños, anhelos que de repente dicen, está todo para salir, ¡pah! Se trabó. Es como que todas las condiciones están dadas, pero se trabó todo ahí. Hay un momento, una guerra en Primera de Samuel, capítulo 4, versículos 2 y 3, donde dice la palabra, los filisteos presentaron batalla a Israel. ¿Y qué pasó? Trabándose el combate. Israel fue vencido delante de los filisteos. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel había vencido a los filisteos? Pero esta vez se trabó la batalla y ahí ellos fueron vencidos. Los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahí estaba el problema. Volvieron derrotados, se había trabado la guerra. ¿Por qué? Y habían muerto 4,000 hombres. ¿Por qué? Porque habían ido a la guerra sin el arca, sin la presencia del Señor. ¿Cuántas cosas en tu vida están trabadas? ¿Por qué? Porque no está la presencia de Dios en lo que estás haciendo. ¿Cuántos negocios se trabaron porque no está Dios en ese negocio? ¿Cuántos matrimonios hoy están trancados en la incertidumbre? ¿Avanzo, no avanzo, nos separamos o seguimos? Porque Dios no ha sido llamado a ese lugar. Cuidado, iglesia, con ir a algún lugar sin su presencia, porque se traba todo. Se trancan las cosas ahí. Hay gente con derrotas en tantas áreas. ¿Por qué? Porque no está Dios ahí. Ir sin la presencia de Dios nos lleva a la derrota. Si vas a algún lugar prohibido por Dios, es evidente que Dios no va a estar en ese lugar. Si vas a un lugar haciendo contrario a la voluntad de Dios, es evidente que no va a estar ahí. Y cuando algo se traba, es como que se queda en punto neutro. Y ahí hay derrotas en varias maneras. Perdés tiempo. ¿Por qué? Porque ya querías haber terminado algo que no se terminó. Perdés recursos. ¿Por qué? Porque uno ya tenía planeado algo, no se dio, no genera o no puede, se traba. A veces hay pérdidas de vidas, como había ocurrido en este lugar. 4,000 hombres habían caído ahí. Los planes que vos hagas de acá en adelante tienen que ser con fe y tienen que empezar con tener la presencia de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, este es tiempo para poder ir a lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas y tenemos que llevar su presencia ahí. Llevemos su presencia a ese lugar. No es que nosotros hagamos como tantas veces pudimos haber hecho, de haber planeado todo, armado todo, ya hecho todo y después le decimos, Señor, por favor, bendecime en este proyecto. Pero no le pedimos ayuda a la hora de buscar ideas, imaginación, creatividad. No le pedimos ayuda a la hora de establecer conexiones, lazos, a la hora de saber de qué. Solamente ya hicimos todo a nuestra manera, a nuestra forma, y todo rápido, o tal vez con tiempo planeaste, hiciste un estudio de mercado, todo lo que humanamente hay que hacer para que. Pero si no va a la presencia de Dios, cuidado. Qué importante que nosotros podamos pedir a aquellos que están solteros, solteras. A veces están ya hasta se besaron, toda intimidad y todo tuvieron y por favor puede bendecir nuestra pareja. ¿Qué tal si hacemos al revés y empieza por pedirle al Señor dirección, guía antes? Porque cuántos corazones están heridos, están partidos. ¿Por qué? Porque se rompió una relación
que tal vez no era para empezar, o que tal vez no era el tiempo, o que tal vez necesitaba cuidado. O porque tal vez no tuvo la presencia de Dios, tenían todos los dos, a los ojos de todos eran compatibles, estaba todo bien. Pero si no está Dios. Por eso cuidado a todos los que estamos casados en pareja, no importa cuántos años estemos casados. Dios tiene que seguir estando ahí. Tiene que seguir estando ahí el Señor en nuestra vida. Tiene que seguir rigiendo nuestro matrimonio lo que el Señor ha establecido. Por eso necesitamos la presencia de Dios, y sin presencia de Dios es imposible tener fe. Y si nosotros no tenemos fe, es imposible que agrademos al Señor. Y sin fe, de hecho, nada es posible. En cambio, con fe en el Señor todo es posible. Hay tantas cosas que están trabadas porque falta fe, falta un hombre, una mujer que se levante en fe. Y la fe, ¿saben qué? No traba las cosas, la fe destraba. La fe hace que lo que era imposible se vuelva posible. La fe nos hace empezar a pensar en nuestro Dios, que es mucho más grande que aquello que nos estresa, que aquello que nos preocupa o aquello que nos está ahí afligiendo. Pero el enemigo quiere robarnos la fe. Sin fe, ¿saben lo que va a pasar? Vamos a empezar a maldecir. En tercer lugar, eso ocurre cuando no hay fe. Había un hombre temeroso del Señor como Job, que en el capítulo 2, 1 empieza a mencionar ahí en esos primeros capítulos que en el cielo hubo una conversación sobre todo lo bueno que le había ocurrido. Y conocen ustedes la historia, ¿verdad? El Señor le dio a que sea probado. En el capítulo 2 su esposa se pone enojada, afligida, mal por todo lo que había pasado, y le dijo: maldecile a Dios y morite. Y él había dicho: no voy a hacer eso. Se iba a mantener. Pero empieza el capítulo 3 y el primer versículo de Job capítulo 3 dice: después de esto abrió Job su boca y ¿qué hizo? Maldijo su día. ¿Cuántos, tal vez consciente o inconscientemente, pero maldicen su día? ¿Qué día de...? Y empiezan a decir y sueltan las maldiciones sobre su día. Y cuidado, porque uno va comiendo de la boca lo que va diciendo. Y muchas veces nuestra boca anula todo lo que en fe se podría conseguir. Nuestra boca cancela todo lo que el Señor tenía preparado para darnos. En el libro de Santiago capítulo 3, versículos 3 en adelante, Santiago 3, versículos 3 en adelante, dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. ¿Cuántos cabalgaron alguna vez en el caballo? ¿Verdad? Ahí tiene algo en su boca, le pone, y bueno, es para estirarle, ponerle freno, guiarle. Bueno, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo, ¿verdad? Porque vos le guiás hacia dónde, o le estirás o le soltás para que pueda ir. Mirá también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las quiere, bueno, las gobierna. Qué tremendo. Así también la lengua, dice la palabra del Señor, así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, dice. Nuestra lengua es un timón que guía. Por eso cuidado con lo que decimos. Cuidado con todo el día a nuestros hijos decirle palabras maldicientes. Cuidado con decirle todo el día a tu esposa palabras maldicientes. Cuidado con decirle a tu esposo palabras maldicientes. Hay tantas familias donde el problema es la lengua. Hay tantos lugares de trabajo donde el problema es la lengua. Los procedimientos son espectaculares,
la gente está capacitada, hay de repente recursos y todo, pero se funde el ambiente por la lengua. La lengua chismosa, la lengua envidiosa, la lengua que murmura de todo. La lengua. Cuidado. Y vos y yo a veces somos demasiado influenciables. Por eso necesitamos tener cuidado de con quienes nos juntamos. Porque aunque vos seas excelente persona, aunque vos seas una persona muy correcta, de convicciones sanas, principios espectaculares, nuestras amistades no son neutrales. Nuestras amistades nos influencian. Nuestras amistades, uno termina hablando como sus amistades. Uno termina, si están llenos de pesimismo, con ese pesimismo. Nuestras amistades influyen sobre nuestras vidas. Versículos 8 al 10 de este mismo capítulo de Santiago dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, ¿esto qué dice ahí? A veces hay gente que ora por su familiar, que con todo el corazón quiere que venga a la casa del Señor. Pero ¿qué pasa? Acá en la iglesia tu boca es de bendición y a veces en tu casa es de maldición. Entonces, ¿cómo va a querer venir? Hay hijos que uno le ve y le dice: ¿Cómo vas a ser así? Si mira tus padres lo que son, cómo sirven, cómo... Y de repente ellos te dicen: pero su boca es una cosa ahí y otra ahí afuera. Qué importante que seamos íntegros, o sea, la boca tiene que ser la misma acá y donde sea que nosotros vayamos. Tiene que ser la misma. Fíjense, Job capítulo 3, versículo 8. ¿Qué pasa también cuando uno suelta maldición? Palabra de maldición dice: maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para, ¿qué cosa? ¿Despertar a quién? ¿Quién es Leviatán? Leviatán es una manera también de hablar y representar al diablo, el dragón. Ustedes van a encontrar muchas veces que habla. Fíjense que la maldición, cuando uno maldice, uno despierta al enemigo. Es como cuando en una casa vos empezás a soltar maldición. Es como que en el infierno suena el timbre. Acá nos están llamando. Acá están llamándonos. Vamos, y cuando uno maldice, despierta al enemigo. Entonces decían: en esta casa no puedo entrar, acá hay bendición, hay alabanza, hay adoración, tratan de vivir una vida, no puedo entrar. Pero cuando se empieza a maldecir, uno despierta al Leviatán. Por eso cuando uno maldice, abre puertas al enemigo y uno tiene que cuidar. La Biblia a nosotros nos desafía a poner límites a nuestra boca. Salmo 141, versículo 3, dice la Biblia: pon guarda a mi boca. Oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Qué importante que nosotros podamos empezar a veces, ¿saben qué? En fe. ¿Por qué uno dice que sin fe uno maldice? Porque a veces nuestros ojos naturales van a ver como destrucción, como la peor persona, como el final, como la molestia. A veces en fe vamos a tener que hablar. A veces en tu matrimonio en fe vas a tener que soltar las palabras y decirle todo lo que vos en fe anhelás en ese lugar, no irónicamente, no, con fe en el corazón. Vos sos la mejor persona, vos sos todo lo que necesito, vos sos... Y uno en fe empieza a hablar. ¿Cuántas veces a los hijos tenemos que hablarles en fe? Porque sus compañeros de colegio, de escuela, no le van a hablar en fe. Le van a hacer bullying con lo que le dicen, le van a lastimar. Los compañeros de trabajo no le van a hablar en fe. Los amigos del barrio, no le van a... Vos como papá, sacerdote de la casa, vos como mamá, mujer entendida, temerosa del Señor, hablar en fe.
y mostrar el camino al cual conducir. Sin fe, ya estamos cerca de terminar. ¿Saben qué vamos a tener en nuestra vida? Una vida que envidia. ¿Qué envidia? Y es algo muy normal hoy en día en el mundo. Esto es algo que uno dice, bueno, todos tienen esto. Salmo 73, versículos 2 y 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, dice, casi se cayó acá. Por poco resbalaron mis pasos, ¿por qué? Ahí explica, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La envidia hace resbalar, la envidia hace fracasar. La envidia es querer tener lo que otro tiene. Y cuidado. Salmo 13, versículos 1 y 2. Miren, en 2 versículos, 4 veces pregunta ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Uno entra en ansiedad y solo reclama, solo queda estancado. Acá no hay fe. Acá no hay esperanza. Está lleno de dudas. Los sueños tienen un gran valor, las metas que vos y yo tenemos, pero rumbo a ese viaje de alcanzarlos, vos y yo no tenemos que perder nuestra fe un solo día. Por eso hoy quiero proclamarte, mi querido hermano, mi querida hermana en fe, que te van a salir bien las cosas mientras camines en los principios de Dios. Cuando caminas en los principios de Dios, caminas en fe, literalmente los cielos se empiezan a abrir sobre nuestras vidas. Que Dios te permita forjar carácter, perseverancia, para ir alcanzando todo aquello que el Señor preparó un día para tu vida y puso en tu corazón. Fe en el Señor va a evitar que tropieces. Esa fe en el Señor va a evitar que se traben las cosas y no te vas a quedar ahí parado. Que no caigas en maldición, atado a la envidia. Yo quiero proclamarte que en lugar de tropezar, te empezás a levantar para la gloria de Dios. Que en lugar de trabar la situación, sos de aquellos que van a destrabar la situación, resolver casos imposibles que otros no hacían. Que en vez de maldecir, te levantás para bendecir tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu ministerio, todo lugar donde vas. Que en lugar de envidiar, Dios te va a posicionar para alcanzar aquello que un día prometió para tu vida. Pero vos y yo tenemos que movernos en fe, porque saben que buenos resultados no son frutos del azar. Requieren perseverancia. Requiere que uno tenga intimidad con el Señor para que oriente nuestras vidas conforme a lo que es su voluntad. Por eso, para alcanzar esos sueños, esas metas, necesitamos fe. Hoy vengo a pedirte que no te quedes atrapado por el pesimismo, el negativismo. El espíritu rector que gobierna este siglo es romper con esas maldiciones de pesimismo, de miseria, de estancamiento, de desánimo. Tener fe en Dios, porque una puerta grande Él va a abrir para que veas su mano poderosa una vez más en favor de tu vida. Vos no naciste para perder, en la vida naciste para ganar. Y de Dios vendrán los recursos, vendrán los contactos, las conexiones, las oportunidades. Cosas van a suceder, los cielos se van a abrir y bendiciones van a llegar a favor de tu vida. Cree en el Señor que cosas grandes Él tiene preparado para vos, que lo mejor Él tiene para tu vida. Estás recibiendo instrucción, fundamentación en la palabra para un camino que va a llevarte a grandes cosas en el Señor. Pero necesitas esa fe cuando las cosas quieran ponerse difíciles, cuando las cosas se quieran trancar, que vos ahí no te quedes decir dejo la toalla, suelto todo, otro fracaso más. No, que ahí vos te pares y digas yo en el Señor creo firmemente que Él tiene algo grande preparado para mí. Y el Dios que me prometió es fiel, es justo para cumplir todo lo que ha prometido. El Dios al cual yo creo y sirvo no miente. La gente puede mentir, pero Él no miente. La gente me puede abandonar, pero mi Dios no me va a abandonar. La gente se puede equivocar, pero Dios no se equivocó. Y vos y yo necesitamos creer en Él con todo el corazón. Quiero animarte ahí en el lugar donde estás a que cierres tus ojos.
por un instante y le puedas pedir al Señor que en esta mañana pueda llenarte de esa fe que Él puede dar. Que esa medida de fe vuelva a levantarse, vuelva a llegar a todo lo que Él tiene. El tanque de fe de algunos tal vez estaba en reserva. Que en esta mañana puedan pedirle al Señor: lléname de fe, lléname de esperanza, lléname de aquello que viene de parte tuya. Yo quiero ver tu mano poderosa en mi vida una vez más, obrando y llevando mi vida a todo lo que tenés para mí. Señor, llénanos, 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 llénanos. Dice la Biblia en Hebreos 11:29. Que por la fe pasaron el mar rojo, los israelitas como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La diferencia entre los israelitas que cruzaron el mar y los egipcios no fue el valor, sino la fe. Los egipcios tal vez tenían el mismo valor o más incluso, pero no la misma fe. Los israelitas pasaron, los egipcios se ahogaron. Porque en la vida no se trata de valor, no se trata de poder, se trata de fe. Y no fe en cualquier cosa, fe en Dios. Habla por encima del problema que podés estar atravesando, la circunstancia que tal vez te afligía. Habla con fe ahora. Tal vez necesitas practicar, soltar palabras en fe. Señor, yo creo que vos sos más grande que este problema. Señor, esta situación que me aflige no tiene tu tamaño. Tú eres mucho más grande. Esta deuda que está acá es muy limitada comparando a ti que eres el dueño del oro y de la plata. Y sé, Señor, que si es tu voluntad, vos me podés abrir una puerta donde ninguna puerta se abría. Vos podés proveer como nadie proveía. Señor, vos podés hacer que a pesar de que los campos de otros no crezcan, no produzcan, los míos puedan crecer, puedan producir, puedan darse las cosas. Señor, ayúdame, quiero alinear mi vida a tu voluntad, aquello que tú estás estableciendo. Señor, tu palabra dice que, Señor, a causa de la obediencia a tus principios, Señor, tú nos pones por cabeza, no por cola. Señor, yo te pido que llenes de fe a tu iglesia, Señor. Que aquellos que son emprendedores, aquellos que son empresarios, Señor, padres comerciantes, en el rubro que sea que estén, profesionales, en el rubro en el cual estén desempeñándose, Señor, obedezcan tus principios y a causa de eso, porque tu palabra lo dice, les pongas por cabeza en el rubro, en el área en el cual estén. Que Padre Celestial les abra posibilidades, su mente pueda abrirse, Señor, a recibir, sea renovada a recibir todo lo que viene de parte tuyo. Señor, les des la sabiduría para saber con quiénes contar, con quiénes no, qué hacer, qué no hacer, para, Padre Celestial, administrar sabiamente cada recurso, cada persona que tú pongas ahí en el camino. Señor, que tú establezcas esas conexiones que no se podían dar, que amplíe sus horizontes. Señor, que esta iglesia pueda empezar a ver cómo sus hijos empiezan a ensanchar el sitio de su tienda, al norte, al sur, al este, al oeste, no siendo escasos, porque algo grande tú vas a hacer. Se va a cortar esa esterilidad que había, esa imposibilidad de producir, de generar, esa imposibilidad de ir hacia adelante. Señor, tiempos nuevos, llega a tu iglesia, no va a tropezar, no se van a trabar las cosas, no se va a quedar a maldecir, a tener envidia, sino que va a estar ahí, Señor, caminando en fe, paso a paso, rumbo a aquello que tú has establecido. Señor, pido que llenes de fe a cada hombre, a cada mujer que está en esta mañana, en este lugar, que empiece a creerte a ti por encima de cada situación adversa que pueda haber, por encima de cada amenaza que el enemigo ahí pueda estar tirando, esos dardos de fuego encendidos del maligno. No tocan nuestras vidas, porque levantamos ese escudo de la fe, creyendo que algo grande tú vas a hacer, Señor. Ayúdanos a creer, ayúdanos a creer, ayúdanos a creer. Pedile al Señor que te ayude a creer. Cuando Él iba a hacer un milagro, le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el hombre le decía: quiero creer, ayuda a mi incredulidad. Pedile al Señor que llene tu vida, que llene tu vida.
Señor, creemos que cosas grandes vas a hacer. Va a ser tu mano. Vas a ser vos, Señor. Vamos a contar lo que vas a hacer. Necesitamos su presencia. Sin esa presencia no podemos tener fe de manera continua. Sin esa presencia no tenemos cobertura, no tenemos aquello que viene de Él. Sin esa presencia no hay libertad, gozo, paz. Te necesitamos, Jesús. Ven, Jesús, ven, llena nuestras vidas. Yo en esta mañana, antes de poder orar para cerrar, quisiera preguntar si hay alguien que hoy nos visita por primera vez.